Propuesta semanal, domingos a las 8 a.m. por Telesistema, un canal de emociones. Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11, llegamos al viernes, preludio del fin de semana, el merecido descanso que todos debemos de tener, aunque hay algunos que no descansan porque le dan al codo mucho, hacen mucho ejercicio de codo en el fin de semana. Viernes 13 de enero del 2023, como siempre tenemos comentarios que usted no va a escuchar en otros programas. Y no se pierdan la entrevista con el licenciado Francisco Álvarez. Yo digo Francisco Álvarez y a lo mejor no lo conocen, es Pancho Álvarez, un brillante abogado, eminente abogado, fue coordinador de participación ciudadana y además siempre es un hombre que ha estado en la palestra, en la defensa de las mejores causas del país. Con él tenemos una agenda de temas de mucho interés y de mucha actualidad. El presidente Abinader prorrogó la legislatura hasta el 15 de febrero. Ojalá que ese tiempo se aproveche para consensuar la ley de fideicomiso y muy especialmente la ley electoral, la ley de régimen electoral. A mí, muchos amigos por WhatsApp y en las redes me han dicho, mire, pero, qué confuso, expliquen eso del fideicomiso. Mire, es una figura complicada que la manejan los abogados, los economistas, los financistas. No es fácil usted hablar de fideicomiso, de fideicomisario, de fideicomitente. Son cosas complicadas. Por eso yo pongo el ejemplo siempre de RD Vial, que fue el primer fideicomiso público. Están los peajes. Los peajes es el dinero que los gobiernos cobran por usted usar una carretera. Y ese dinero teóricamente se usa para el mantenimiento. Entonces, ¿qué hizo en el gobierno de Danilo Medina? Existía la figura del fideicomiso, pero privado, en la ley de desarrollo hipotecario, donde nada más se menciona un parrafito para el fideicomiso público. Entonces, crean esa figura, RD Vial, y le entregan los peajes para el mantenimiento y la ampliación de la red vial. Lógicamente los peajes no alcanzan ni para el mantenimiento de todas las carreteras, ni tampoco para la construcción de nuevas carreteras. Por eso es que ese fideicomiso se le da luz verde a que coja préstamos en moneda extranjera, en moneda local, emita bonos y eso lo ha hecho. Por eso a septiembre la deuda de RD Vial es 48.000 millones. Entonces, de eso es un fideicomiso, de eso es que se trata. Es muy bueno para desarrollar proyectos, pero la parte que a mí me preocupa, porque yo no soy abogado, no me meto en los intrínculos de la ley, pero lo que sí me preocupa es que haya muchas figuras que puedan endeudarse sin ningún tipo de límite ni controles, que además, como en el gobierno pasado, esa sobra la dio Gonzalo Castillo de grado a grado. Ahí no hubo licitaciones, aunque el contrato dice que ese fideicomiso está bajo la égida, bajo la sombrilla de la ley de compra. Yo tuve en esta semana a Carlos Pimentel, el director de contrataciones, y él dijo que no hubo licitaciones en el pasado, bueno, porque ahora sí se están haciendo licitaciones. Yo me alegro que sea así. ¿Qué ocurre? Los fideicomisos tienen una vida. El de RD Vial, por ejemplo, 30 años. Ya van 9. Bueno, pues cuando ese patrimonio vuelva, esos activos y pasivos vuelvan al gobierno de turno, va a recibir activos, sí, los peajes de nuevo, pero va a recibir una deuda y esa deuda la tiene que asumir el gobierno. Ahora es una deuda administrativa que no aparece como deuda del gobierno. Entonces mi preocupación es esa. Por ejemplo, hay un fideicomiso para el monorriel de Santiago. Muy bien, el gobierno está aportando, pero ¿qué ocurre? Que el monorriel no va a generar los recursos para pagar los préstamos, porque los transportes masivos no los generan. El metro se construyó con préstamos, con recursos, pero lo que genera el metro, que es una obra importantísima, que mueve millones de personas, en pasaje no genera apenas para el mantenimiento del metro, pero no da para pagar las deudas del metro y mucho menos para construir otras líneas. Entonces, a mí lo que me preocupa es que se constituyan muchos fideicomisos que al final del camino se conviertan en deuda pública y que tampoco haya la transparencia de
las licitaciones y los controles, en fin. Yo espero que eso, pero muy especialmente la ley de régimen electoral, que hubo un escrito muy interesante de participación ciudadana, nos llama la atención que hay un artículo que prácticamente coloca a los partidos como supervisores, como consejo de directores de la Junta Central Electoral, y las cosas que a uno le interesa, como el tope al gasto, la transparencia, nada de eso se toma en consideración. Ojalá se haga consenso en estos días que ha prorrogado el presidente. Por otro lado, hay una buena noticia: el turismo rompió récord este año, 7.1 millones de turistas, más que los 6.4 del año 19, pero también más que los 6.6 del año 18, porque recordemos que en el 19 fallecieron una serie de turistas por causas naturales y eso perjudicó al país. Llegaron como 200.000 turistas menos y llegaron 1.3 millones de cruceristas que no se computan como turistas, porque es una persona que baja del crucero y está 3 o 4 horas, pero gasta un poquito y mueve la economía local de los puertos. Este año la locomotora del crecimiento es el turismo. Para la economía seguir creciendo el próximo año, tiene que seguir creciendo el turismo, las remesas, la zona franca, las exportaciones, la inversión extranjera directa. Y todo eso en un panorama mundial con pronósticos muy sombríos por parte de los organismos internacionales. Ahora mismo el Banco Mundial acaba de decir que la mayoría de los países van a llegar al borde de la recesión el próximo año. Y lógicamente, cuando un país está en recesión, la gente no viaja, la gente gasta menos, la gente se endeuda menos. Usted tiene encima el tema de las altas tasas de interés que hace que el préstamo, principalmente a los sectores productivos, dejan de tomar préstamos porque no les es rentable. Ya eso lo estamos viviendo aquí, que el préstamo de consumo está aumentando, pero el préstamo que toman los empresarios está disminuyendo. Y entonces también, como las tasas de interés a nivel internacional están subiendo, el endeudamiento de nosotros va a ser más caro. Si se podían colocar bonos al 4 o al 5, es muy probable que los bonos que se emitan, los bonos soberanos el próximo año, sean a 10%, al 9%. Y eso lógicamente significa mayor pago de intereses por encima de lo que estamos pagando ahora, que es casi el 25% de los ingresos tributarios. Finalmente, señores, no hay un día que en la prensa no salga uno o varios muertos por intercambio de disparos con la policía. Hoy la prensa detalla 3 en el ensanche Luperón. Es verdad que tenían en azote a la barriada, que tenían en sobresalto, pero aquí no hay pena de muerte. Y me preocupa que yo siento que nos estamos insensibilizando. A la gente de Luperón le preguntaban en ese reportaje de la prensa y decían, muy bien, qué bueno. Y no podemos, cuando son falsos intercambios, porque hay veces que hay intercambio de disparos de verdad, que los tipos le tiran a la policía, bueno, y la policía le devuelve. Pero hay veces que no, hay veces que son asesinatos. Y en algunos casos se van inocentes también, porque el que aplaude eso, a usted le pueden matar a su hijo, la policía. Pero también en algunos casos es porque ese pandillero no pagó el peaje o se atrasó en el pago del peaje y por eso lo mataron. Entonces por eso esta sociedad no puede aplaudir las muertes por intercambio de disparos, que ya son el tema de cada día. Es decir, ya son tantos los casos que, reitero, hemos perdido la sensibilidad. Nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con el licenciado Francisco Álvarez, ex coordinador de Participación Ciudadana, abogado eminente y, como dije al principio, es un hombre gastado en las luchas y en las diferentes batallas de esta sociedad, por ejemplo, como la del 4% del PIB. En unos minutos estamos con Francisco Álvarez. Propuesta semanal, domingos a las 8 a.m. por Telesistema, un canal de emociones.